Te damos gracias por este hermoso día. Te alabamos, te exaltamos y ahora cuando abra mi boca llena la tumba. Líbrame de palabras torpes y innecesarias. Y ayúdame, Señor, para compartir lo que has puesto en mi corazón. Y en tu nombre santo lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Esta noche quiero titular la enseñanza La catástrofe de Damasco. La catástrofe de Damasco. En estas últimas semanas, estas 2 semanas pasadas, estamos observando un acontecimiento asombroso, ¿verdad? Vimos el colapso de una nación como en cuestión de 2 semanas. Y si hemos estado poniendo atención en el noticiero, nos damos cuenta que elementos rebeldes invadieron la nación de Siria y ahora está dividida como en 3 o 4 diferentes facciones. Y realmente lo que era un país desarrollado en cuestión de capacidad militar y dirigida por un dictador brutal, colapsó de una manera que nadie se esperaba, ¿verdad? El país de Siria, dirigido por el dictador de Bashar al-Assad, tenía lo mejor en cuestión de equipo militar. Tenía los aviones más avanzados, ¿verdad?, de Rusia, el MiG-29, uno de los aviones más avanzados de combate. Tenía tanques, tenía laboratorios militares, químicos, tantas cosas. Y en cuestión de 2 semanas, elementos militares, ni siquiera no eran naciones, sino grupos, rodearon a la ciudad de Alepo en el norte de Siria, bajaron a Homs y hasta que llegaron a la ciudad de la capital de Damasco. Y su líder, Bashar al-Assad, cuya familia había reinado en Siria por como más de 50 años, como 52 años, no tuvo opción más que huir del país de Siria junto con su familia hacia la nación de Rusia, quien lo apoyaba. Y entonces ahora tenemos una situación muy interesante, ¿verdad? Estos elementos que invadieron a Siria no crean que son buenas personas, ¿verdad? Están entre ellos ISIS y Al-Qaeda. Y nosotros sabemos qué es lo que ellos le hacen a las personas que capturan, incluyendo a los cristianos. Es más, debemos estar orando por nuestros hermanos en Siria, que el Señor los libre de estos elementos. Y no se sabe a la verdad qué forma va a tomar el gobierno, no se sabe cómo se van a manejar las cosas. Se han presentado como elementos más moderados, pero hay reportes de que a una hora están ejecutando a los oficiales sirios y a todos que ellos consideran enemigos de maneras pues brutales, a la manera que ellos saben hacer las cosas. Y en todo esto Israel se aprovechó de que al caer el gobierno de Siria, con quienes tenían un tratado de paz, por decirlo así, ahora ellos en los últimos 4 o 5 días han estado destruyendo la capacidad militar de lo que algún día fue el país unido de Siria. Destruyeron su naval, destruyeron sus aviones militares, helicópteros, tanques, bases militares,
laboratorios militares, a lugares donde producían misiles y se aprovechó, parece que destruyó entre un 70-80% de la capacidad de lo que antes era Siria. Y la razón que lo hizo es porque no quiere que estos elementos terroristas son considerados grupos terroristas, que ese equipo adelantado cayera en manos de ellos. Y entonces estamos viendo algo muy asombroso, ¿verdad? Algo que la verdad nadie se esperaba. Hay unos que dicen que sucedió de tal manera que fue planeado, otros dicen que no, fue porque Irán ha perdido tanto poder. Y el caso es que nadie está seguro, pero todos están de acuerdo que es algo asombroso. De la manera y la rapidez con que fue derribado el gobierno de Bashar al-Assad, ¿verdad? La historia de ellos se va a su papá, que fue el que se apoderó de esa nación, y él junto con su hijo reinaron por más de 50 años. Y en esos 50 años han cometido atrocidades y barbaridades, ¿verdad?, a los mismos ciudadanos sirios, de tal manera que cuando comenzó esta guerra civil hace como unos 10 años, de ese periodo hasta ahora, se cree que han matado entre 300,000 a 500,000 sirios, ¿verdad? Una de las prisiones que descubrieron recientemente y liberaron, se dieron cuenta que eran cámaras de tortura. Torturaban a las personas y luego las mataban, ¿verdad?, en formas que no se pueden mencionar. Pero la caída de Siria es algo muy significativo en cuestión del calendario profético bíblico. Y acabamos de leer una profecía que el profeta Isaías dio hace como 2500 años, y dijo que Damasco, ya lo leímos. Vayan conmigo al profeta Isaías, capítulo 17 y verso 1. Y ahorita les voy a decir por qué es importante esto. El profeta Isaías, capítulo 17 y verso 1. Y dice: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. La ciudad de Damasco es la ciudad habitada más antigua del mundo, concurrentemente habitada, ¿verdad? No hay ninguna ciudad que haya sido habitada concurrentemente como la ciudad de Damasco. Nunca ha sido completamente destruida, nunca ha dejado de ser habitada, como por ejemplo Jerusalén. A Jerusalén la han destruido, se han ido la gente, han regresado, pero Damasco ha sido habitada continuamente por miles de años. Es más, si ustedes se acuerdan, el siervo de Abraham era Eleazar y él era de la ciudad de Damasco. Entonces es una ciudad muy antigua, como les digo, continuamente habitada, conquistada por muchos pueblos, pero nunca destruida. Pero dice la palabra de Dios que va a llegar un día en que Damasco va a ser destruido y que quedará como un montón de ruinas. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante porque se cree que al poco tiempo de que Damasco sea destruido, y no sabemos cómo, ¿verdad? Puede ser algún ataque nuclear, puede ser que hay una guerra muy grande que amenacen a Israel o otros elementos y que sea totalmente destruida. No se sabe cómo va a ser, pero lo que sí se sabe, de acuerdo a la profecía, es que no va a quedar nada sino un montón de ruinas. Y lo interesante de eso es que muchas personas, incluyéndome a mí, creen que al poco tiempo de que suceda
esta guerra, cuando Damasco sea destruido o destruida, que va a suceder la guerra de Ezequiel 37 y 38. Esa profecía donde varios países islámicos dirigidos por Irán, Turquía, Algeria, Sudán, Libia, y me estoy tratando de acordar otro, y Rusia, perdón. Va a ser, es una confederación que va a ser dirigida por Rusia, unidos con Turquía, Irán, con Libia, Sudán, me parece que era otro país, no me recuerdo. Pero es una coalición de naciones islámicos, no árabes, interesantemente, son países islámicos, pero no son árabes, porque aparentemente las naciones de los árabes van a ser destruidos y van a quedar impotentes en la guerra de Salmos 83. Ahí también hay otra guerra, y esas naciones son las naciones de los árabes, los que rodean a Israel. Pero aparentemente algo les va a pasar, pero se va a reunir esta coalición, pueden leer ahí Ezequiel 37, 38 al 39, y se van a dar cuenta de que van a invadir la tierra de Israel en un tiempo futuro. Y lo que muchos especulan es que cuando Damasco sea destruido, no sabemos si va a suceder en estos días o no. Lo que he estado pensando, meditando, orando, es que esta situación que está en Damasco, en Siria, está formando el escenario donde el anticristo, el antimesías, va a confirmar un pacto de 7 años con Israel y con el mundo entero. Cuando el antimesías, cuando el anticristo confirme este pacto de 7 años, ahí va a comenzar la tribulación. Vamos a leerlo. Vamos allí a el profeta Daniel. Capítulo 9. Y vamos a ver el último versículo, 27. Dice la palabra de Dios, vamos a ver, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta semana es una semana de años, en otras palabras son 7 años. Y esta semana es la semana número 70, la última semana de las 70 semanas proféticas que Daniel escribió y dijo que eran para la nación de Israel. Y cuando el antimesías, el anticristo, confirme este pacto de 7 años, entonces ahí va a empezar el periodo de la tribulación. Ya hay personas que lo han llamado los primeros 3 años y medio la tribulación y los últimos 3 años y medio como la gran tribulación. Porque los últimos 3 años y medio van a ser un tiempo de horrores indecibles que nadie se puede imaginar. Si quieren saber lo que va a pasar, lean el libro del Apocalipsis y ahí les va a decir lo que va a suceder durante estos 7 años. Y luego dice, en el verso 27, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, esto nos dice que cuando llegue ese tiempo, el templo de Dios va a ser reconstruido en Israel, ¿verdad? Para que puedan haber sacrificios de ofrenda, tiene que haber un templo. Entonces, en estos tiempos y aún ahora, están trabajando incesablemente para construir o reconstruir el templo en el monte Sión o el monte Moria, allí en Jerusalén. Ahorita está la mezquita de Omán, ¿verdad? Hay quienes dicen que va a ser destruida, va a ser quitada, es ese domo de la roca que se mira en las fotos de oro. Algunos dicen que va a ser destruido, el templo reconstruido.
otros dicen que no tiene que ser construido allí, que puede ser construido a un lado, pero el caso es que antes de que comience este tiempo, o tal vez al poco tiempo de confirmar el pacto, el templo en Jerusalén de los judíos va a ser reconstruido. Y la verdad que no se necesita mucho tiempo, porque cuando Dios mandó edificar el primer templo a Salomón, le dijo, ¿sabes qué? No quiero que se escuchen a herreros ni nada en el monte. Cuando estén listos para construir el templo, quiero que las piedras sean cortadas, que todo esté listo simplemente para armarlo. Y lo que se ha oído decir, y obviamente no puedo probar esto, pero los que saben, dicen que todo está listo. Dice, las piedras ya han sido cortadas, las vestimentas de los sacerdotes, los utensilios del templo, dice, todo está listo, hasta el arca del pacto. Dice, nosotros sabemos dónde está el arca del pacto, lo que pasa es que no tenemos dónde ponerla. Pero cuando reconstruyamos el templo, entonces ya vamos a traerla y la vamos a poner en su lugar. Y esto es lo que los que dicen los de la organización del templo, que están esperando el momento para reconstruirlo. Y hay quienes piensan que no falta mucho tiempo, ¿verdad? No falta mucho tiempo. Entonces, ¿será que todo este movimiento que está pasando, estos elementos radicales que están apoderados de Siria, que va a dirigir hacia la destrucción de la ciudad de Damasco? Es muy posible. Es muy posible. Las cosas están sucediendo de manera acelerada, ¿verdad? Antes, cuando los investigadores de profecía hacían investigaciones, duraban semanas para poder, ¿cómo se dice?, copilar material para dar sus enseñanzas. Pero en esos tiempos está sucediendo las cosas tan aceleradamente que básicamente no tienen ni tiempo para poder investigar todo, sino que todo está sucediendo a una velocidad incrementada. Y lo que sucedió en Siria, hermanos, estas cosas que están pasando están a un paso acelerado. Puede ser que muy pronto se confirme, porque ahí hay un pacto que existe, hay un pacto, no sé si ustedes saben, de 7 años, que trataron de implementar hace años cuando estaba Yasser Arafat y el presidente de Estados Unidos era Bill Clinton. Ese pacto era un pacto de 7 años. Y lo que pasó es que Yasser Arafat lo rechazó y comenzó la intifada en Israel y nunca se pudo implementar. Me parece que ¿cómo lo podemos decir? Lo escribieron en Oslo, en Noruega. Pero como Yasser Arafat lo rechazó, comenzó la intifada, nunca se implementó. Entonces, es muy probable que ese pacto de 7 años es el que va a confirmar o afirmar el antimesías, el anticristo. Y que todo lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Cuando Yahya Sinwar, el autor de la masacre de octubre 7 del año 2023 en Israel, inició eso, él no se imaginaba lo que iba a pasar, ¿verdad? Él pensaba que cuando atacara a Israel, que Hezbollah y que Irán y las demás naciones se iban a unir con él en contra de Israel, pero no sucedió así. Básicamente lo dejaron solo. Israel destruyó a Hamas. Y como Hezbollah lanzaba cohetes, cuando Israel terminó con Hamas, enfocó su atención a Hezbollah. Ustedes se recuerdan todo lo que hicieron. Y básicamente destruyó a Hezbollah. Y de esa manera debilitó a Irán, porque Irán trabajaba por medio de Hezbollah y de Hamas. Pero ya no tenía a sus elementos y quedó tan débil
que Israel lo atacó 2 veces a Irán, les destruyó ¿cómo se llama? Sus defensas, ¿verdad? Tenía sistemas de defensas de Rusia muy adelantados y básicamente los destruyó y los dejó vulnerables a un ataque masivo. Y cuando estos elementos de Al Qaeda y de ISIS, ahora tienen otro nombre, ellos figuraron que Irán era demasiado débil, fue cuando se metieron a Siria hace algunas semanas y la conquistaron de manera asombrosa, ¿verdad? Entonces dejó el Medio Oriente en una situación tenuosa, donde no está muy claro quiénes van a subir al poder. Muchos piensan que es Turquía, que Turquía ahora se va a hacer la fuerza más poderosa en el Medio Oriente. No se sabe. En estos momentos todavía no es muy claro el escenario. Pero lo que sí miramos es el potencial de que, como Israel ya es muy fuerte, ¿verdad? Irán le tiene miedo, porque Irán sabe muy bien que si hace algo en contra de Israel, Israel les va a destruir su capacidad petrolera y les va a destruir su capacidad nuclear. Entonces Israel ha surgido como la fuerza más potente del Medio Oriente y, como les digo, bombardeó, destruyó la capacidad militar de Siria y ahora está en una posición muy poderosa Israel. Y Rusia también fue debilitada porque tuvo que sacar sus barcos del único puerto de clima templado, tuvo que sacar sus barcos de Siria. Entonces Rusia también perdió mucho de su influencia y su poder en el Medio Oriente. Y en estos momentos realmente no hay nadie que se pueda poner en contra de Israel. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el potencial? Pues el potencial es que, hey, ¿por qué no hacemos un pacto de paz con Israel? ¿Por qué no hacemos las cosas de tal manera que Israel baje la guardia para que entonces lo podamos destruir? Y la palabra de Dios nos dice que en un tiempo futuro, que el antimesías, el anticristo, este cuerno, el cuervo onceavo, ¿verdad?, de las 10 naciones, que va a surgir, este dictador mundial que va a surgir, dice que va a confirmar el pacto por 7 años, pero a los 3 años y medio lo va a violar y va a comenzar una persecución en contra de los judíos y los creyentes en Jesús y en Yeshua que no se había visto nunca, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque Israel va a bajar la guardia. Si ustedes han estudiado la historia, se dan cuenta que lo único que quiere Israel es paz. Ellos no quieren guerra, ellos quieren paz y son capaces de hacer cualquier cosa por poder vivir a gusto, ¿verdad? Porque miren, Israel tiene la mejor tecnología, tiene la mejor tecnología en medicina, se está haciendo una potencia en fabricación de misiles, se está vendiendo equipo militar, tiene la mejor defensa del mundo, tiene la mejor fuerza aérea del mundo, es Israel. No sé si han visto, les recomiendo que miren documentales de la Fuerza Aérea Israelí, que entran 100 cadetes, ¿cómo se llama? 100 candidatos para entrar a la Fuerza Aérea, y de esos 100 solamente escogen 10. Porque su nivel, su estándar es tan alto que solamente 10 de 100 personas son los que pasan las pruebas rigurosas de la Fuerza Aérea Israelí, porque es la mejor del mundo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tienen que ser. Porque tienen que ser los mejores militares, los mejores aviadores. ¿Por qué? Porque las naciones que los rodean de día y de noche traman para destruirlos. Golda Meir, la primer ministro de Israel, la que era primer ministro cuando fue la guerra de Yom Kippur en 1973, ella dice, nuestros enemigos pueden perder
y regresar a pelear otro día. Dice, pero nosotros solamente podemos perder una vez. Porque si Israel pierde, ¿qué pasa? Lo erradican. Entonces Dios los ha bendecido y son una nación muy formidable. Su economía es una de las más fuertes del mundo. Su agricultura. Ellos ahora exportan agricultura, a productos agrícolas a toda Europa, ¿verdad? Tienen gas natural a lo bruto. Pero están cansados de pelear. Están cansados de ser rechazados. Están cansados de ser atacados. Están cansados de vivir en miedo. Y lo único que ellos quieren es la paz. Y si alguien los convence, si alguien de veras viene y les trae paz, lo van a recibir. ¿Verdad? Y la Escritura nos revela que el que va a venir con este plan para confirmar estos 7 años de paz es nada menos que el antimesías, el anticristo. Y anticristo, antimesías quiere decir en vez de. En otras palabras, el antimesías va a ser un mesías, un Cristo falso, ¿verdad? Se va a presentar como que es el mesías, el Cristo, pero es un mesías falso. Entonces, cuando el antimesías confirme este pacto, entonces es donde va a comenzar los 7 años de la tribulación. ¿Por qué es importante? Y muchos piensan que estamos muy cerca de que esto suceda, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo, los poderes que han colapsado, los que están subiendo. ¿Por qué es importante esto? Especialmente para nosotros los creyentes. ¿Por qué debe de importarnos lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en el Medio Oriente? ¿Por qué? Hay personas que dicen, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿a mí qué me interesa lo que está pasando en Israel? Hay personas que tienen esa actitud. Lo que no comprenden es que para poder comprender las profecías bíblicas, todo tiene que ver con Israel. Israel es el centro, es el punto central para poder comprender el calendario profético. Y muchas veces nosotros los creyentes del occidente nos hemos vuelto arrogantes y pensamos que todo gira alrededor de nosotros. No, todo gira alrededor de Israel. ¿Por qué? Porque por medio de ellos vino Jesús, Yeshua, el Mesías. A ellos se les fue dada la palabra de Dios, como escribió Pablo, ¿verdad? Los patriarcas, los apóstoles. Y por medio de ellos es que entró el Salvador al mundo, y es por medio de la nación de Israel que Jesús va, cuando regrese a tierra y establezca su reino, va a reinar desde Israel. Va a reinar desde Jerusalén, no va a reinar de Roma, no va a reinar de Nueva York, no va a reinar de México, no va a reinar de París, va a reinar en Israel. ¿Y cuál es el título de uno de los títulos de nuestro Señor, de Yeshua, de Jesús? El Santo de Israel. Entonces, para poder comprender lo que está sucediendo, tenemos que mantener nuestros ojos enfocados en lo que está sucediendo en Israel. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué debe importarnos esos acontecimientos, esto que está pasando, lo de la catástrofe de Damasco? ¿Por qué debe importarnos este pacto que será confirmado por 7 años? ¿Saben por qué? Porque antes de que este pacto pueda ser establecido o confirmado, el Señor tiene que venir y recoger a su esposa, a su novia. Antes de que pueda ser implementado esta última semana de 7 años, el Señor tiene que recoger a su novia, a su iglesia. ¿Por qué? Porque las 70 semanas de Daniel, que ya se cumplieron 69, y solamente queda una, no es para la iglesia, es para Israel. ¿Por qué no vemos eso? Ahí mismo en Daniel.
Ahí mismo en Daniel 9:24, fíjense lo que dice. Esta revelación se la dio el ángel al profeta Daniel y le dijo, Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De quién está hablando? ¿Quién era el pueblo de Daniel? Israel. ¿Y cuál era su santa ciudad? Jerusalén. Entonces, esta última semana, estas 70 semanas de las cuales ya se cumplieron 69, solamente queda una, no es para la iglesia, no es para la iglesia, para la esposa del Mesías, de Jesús. Es para Israel. Y luego aquí dice 6 propósitos para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esos son los propósitos de la tribulación. Es para que todo Israel sea salvo. Es para, una vez más, que el pueblo de Israel se vuelva a su Mesías y entonces Él regrese a establecer su reino aquí en la tierra. Pero, ¿por qué es importante para nosotros la iglesia? Porque tiene que venir Jesús, Yeshua, a recogernos antes que pasen todas estas cosas. Miren, la iglesia no existía, no estaba aquí en la tierra en los primeros 69 semanas, o en las primeras 69 semanas, y tampoco va a estar aquí en la semana número 70. ¿Por qué? Porque no es para nosotros. ¿Es para quién? Para Israel. Entonces, si estamos muy cercas de que el antimesías o el anticristo confirme este pacto de 7 años, entonces quiere decir que el rapto o el arrebatamiento de su novia, de su esposa, de su iglesia, está aún más cerca. Por eso es importante, amados hermanos, no debemos de ser negligentes en estudiar la profecía bíblica, ¿verdad? Porque Jesús nos dijo en Mateo 24, dijo, cuando ustedes miren que todas estas cosas están pasando, dice, entonces vuelvan su vista hacia arriba, porque su redención está cerca. En otras palabras, tenemos que estar esperando, tenemos que estar en anticipación de la venida del Señor. No sea que nos agarren desprevenidos, no sea que nos agarren no preparados y que nos quedemos cuando Él regrese por su esposa, por su novia. ¿Verdad? Y las cosas están sucediendo a un paso tan rápido. Y acuérdense que Jesús dijo que cuando regresara el Señor, que las cosas iban a estar normales, ¿verdad? La gente iba a estar haciendo sus actividades cotidianas, todo iba a parecer que era normal. A lo mejor un día está bonito y de repente suena la final trompeta, los muertos en el Mesías resucitan primero y luego nosotros los que quedamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Y entonces, al observar lo que está pasando en el Medio Oriente, al mirar que los judíos están preparados para reconstruir su templo y que ya se han oído, ¿verdad?, de la vaca roja. Se recuerdan que es la vaca que sacrifican afuera de la ciudad, la queman y luego su ceniza es usada para purificar los utensilios del templo. Y por muchos años han estado trabajando para crear una vaca que tiene que ser, me parece, 2 años o menor, que sea completamente roja.
no tenga nada, ningún otro color. Y entonces se califica para ser sacrificada para ese propósito. Y los judíos dicen, ya tenemos todo. Ya entrenamos a los sacerdotes. Verificamos que son del linaje de Leví, del linaje de Aarón. Tenemos todas las vestimentas. Es más, dice, hasta tenemos la corona para coronar al Mesías cuando se presente. Entonces, todo esto ya lo tienen preparado y ellos están ansiosos para que les den el ok para que puedan ellos reconstruir el templo y comenzar los sacrificios. Solamente les hace falta el permiso, ¿verdad? Estamos viendo muchas cosas, observando cosas que no se habían hecho antes. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que el Papa hace unos días presentó el escenario, ¿cómo se llama?, de Natividad. Y el niño Jesús estaba envuelto en un, ¿cómo se le llama? No me recuerdo, pero es el tipo de, ¿cómo se le llamaría? ¿Cómo se le llamaría? No es bufanda, sino una capa. Como una capa que se ponen los árabes. Y lo pusieron como una cobija para el niño Jesús, ¿verdad? ¿Y qué nos indica esto? Acuérdense que en los últimos días las religiones del mundo se van a unir. Y el mensaje que el Papa estaba dando al hacer eso, básicamente estaba diciendo que el cristianismo y Islam son la misma cosa. Tal vez que unos dicen la mentira que Jesús era palestino. Jesús, hermanos, es judío, él es de la tribu de Judá. La Biblia es muy clara. Pero el Papa, siendo un falso representante del Mesías, que dirige una religión falsa, muchos piensan que el oficio del Papa va a ser el falso profeta. Lean ahí Apocalipsis, se van a dar cuenta que van a ser dos. Es el antimesías, el anticristo, la figura política, y va a ser respaldado por el falso profeta, que es la figura religiosa. Y hay muchas personas que creen, y yo, incluyéndome a mí, que el oficio del Papa es el que va a ser el falso profeta, porque dice que tiene cuernos de cordero, pero que habla como un dragón. En otras palabras, va a ser un tipo de cristianismo falso, pero que va a ser controlado por Satanás mismo, el dragón. Y ha hecho muchas cosas el Papa que otros no se habían atrevido a hacer, tales como recibiendo a los homosexuales y tantas cosas, transgéneros. Y todo eso, hermanos, indica que el hombre de iniquidad es uno de los títulos del antimesías, el anticristo, que no está muy lejos. No está muy lejos. Y hablando de la convergencia de todas estas cosas, ¿verdad? Las guerras, la inmoralidad, la unión, la unidad de las religiones, todo está convergiendo y dando señal de que la mujer está más cerca de lo que pensamos, ¿verdad? Tal vez todo esté más cerca de lo que pensamos. Y la Biblia dice también que cuando el Señor venga por su iglesia, dice que va a venir en un tiempo en que menos se espera, ¿verdad? Por eso, cuando escuchen ustedes, el Señor va a venir en la Pascua, o el Señor va a venir en el Shavuot, en el Pentecostés, o el Señor va a venir en la fiesta de las trompetas, o el Señor va a venir en la fiesta de los tabernáculos, o el Señor va a venir en el día de la expiación, en esas fiestas mayores. Yo me atrevo a decir que es donde no va a venir. ¿Por qué? Porque dice que va a venir en un día que menos esperamos, ¿verdad? Entonces, el punto de todo esto, hermanos, de estudiar la profecía bíblica, ¿saben ustedes que una tercera parte de la Biblia es profecía?
En Apocalipsis dice que el Espíritu, perdón, que, ¿cómo dice? No me recuerdo bien las palabras, no me recuerdo, pero dice que la profecía, perdón, que Jesús es el Espíritu de la profecía, ¿verdad? Porque Dios dice, yo he declarado el fin desde el principio. Entonces, una de las maneras que sabemos que la Biblia es verdadera es por la profecía. Y todas las profecías se han cumplido al pie de la letra. Y no tenemos por qué pensar que lo que no se ha cumplido no se va a cumplir. Y déjenme decirles, hermanos, que al mirar las cosas, ahorita todo el mundo está muy optimista. No, que el presidente Trump va a traer paz, va a tener seguridad. Cuidado con eso. Porque la Biblia dice que cuando declaren paz y seguridad, entonces vendrá el fin. No pongamos nuestra confianza en ningún hombre, hermanos, en ninguna institución. No pongamos nuestra confianza en este mundo, sino que mantengamos nuestra vista puesta en el cielo. Estemos en las Escrituras, estudiemos profecía. ¿Por qué no? Nos esperan a todo creyente en el Señor días gloriosos. ¿Verdad? Cuando el Señor venga por nosotros y estemos con Él en gloria, es algo glorioso. Y tal vez va a suceder más pronto de lo que pensamos. No estemos cómodos. No estemos cómodos en este mundo. No nos adormezamos, no dejemos de orar, de estar en las Escrituras. No dejemos de buscar el rostro de Dios. Porque Él viene muy pronto. Él viene muy pronto. ¿Iremos a ver la destrucción de Damasco nosotros? No sabemos. ¿Iremos a ver la guerra de Ezequiel 37 y 38 antes de que venga Jesús? No sabemos. Lo que no vamos a ver de seguro es cuando el antimesías, el anticristo, confirme ese pacto de 7 años, porque no es para la iglesia, no es para la novia ni la esposa de Jesús, es para la nación de Israel. Trabajemos por el Señor, hermanos, hablemos de Él, enseñemos, corrijamos, animemos, alentemos por medio de la palabra de Dios, y sepamos que nuestra redención está muy cerca, y tal vez más cerca de lo que pensamos. Está todos acelerando. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Verdad? De repente cayó Siria. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? Todo va como los dolores de parto, ¿verdad? Más frecuentes y más intensos. Los terremotos, la tierra se está empezando a mover, los volcanes se están estallando. Están pasando muchas cosas, hermanos. Es una convergencia de eventos y tenemos que estar bien listos. Tenemos que estar bien listos. Que Dios nos ayude, que Dios nos tenga misericordia de nosotros. Todos somos faltos, todos necesitamos del Señor, no podemos solos, hermanos, no podemos solos. Todos necesitamos que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos. Dios de la profecía, de toda profecía, te damos gracias, Padre Celestial, y te adoramos, Señor. Tu nombre sea bendito y sea glorificado ayer y hoy y para siempre jamás. Señor, sosténnos con tu diestra de poder, sosténnos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a estar listos, Señor, cuando tú vengas por nosotros, que no nos quedemos a pasar este tiempo terrible de la tribulación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Les bendiga a todos esta noche, disfruten el resto de su semana y que la gracia del Señor sea con todos. Dios les bendiga y shalom.